Hola hermanos, los invitamos a reflexionar en el Evangelio de San Marcos, que habla precisamente del bautismo del Señor. No olviden dejar sus comentarios y sus preguntas, se las responderemos a la brevedad posible. Muchas gracias y que Dios los bendiga y un abrazo para todos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues hemos escuchado el Evangelio de este domingo que viene. Ah, si notarán la gente que nos está viendo hoy, pues están ausentes algunos de nuestros hermanos que en otras ocasiones están, entre ellos el padre Alex, ¿verdad? Por motivos de salud, de algunos, de seguridad, por ver, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comentar el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios y es vida. Entonces, hemos recorrido todo este proceso de, de nuestra historia de salvación, el nacimiento de Jesús, la buena nueva. Y el día de hoy, pues vamos a comentar cómo el bautismo del Señor. Juan, hemos hablado de él precisamente en los otros comentarios, en los otros domingos, y vimos cómo él predicaba un bautismo, ¿verdad? Que significaba, ¿se acuerdan qué significaba? Arrepentimiento. Y luego viene y Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Eso ya lo tratamos. Entonces lo que quisiéramos tratar hoy, me llama la atención una frase que dice Juan: viene alguien más poderoso que yo. Y quisieras parte del comentario centrarnos en esa parte. ¿Cómo Juan reconoce, ¿verdad?, a Jesús como con más fuerza, con más poder? Entonces, nosotros siento que debemos reflexionar en nuestra vida cómo es que tomamos la presencia de Dios en nuestra vida, porque hemos comentado que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero de repente nosotros los cristianos no nos damos cuenta de eso, o si nos damos cuenta en los momentos más específicos, más especiales, no nos damos cuenta, no lo tomamos en cuenta, hágame la redundancia. Entonces, aquí Juan nos está mostrando, ¿verdad?, cómo él sí reconoce a Jesús como alguien más poderoso. Nosotros de repente tenemos proyectos de vida, tenemos muchas cosas, y siempre estamos pensando que es por nuestra propia fuerza, que es por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades. Y yo creo que nosotros, como cristianos que sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, debemos reconocer al Señor, al Espíritu Santo, antes, para cualquier acción, tomarlo en cuenta. No sentirnos como los héroes, sino que creer firmemente que el Señor está actuando dentro de nosotros. Para los predicadores es mucho riesgo, es demasiado riesgo a veces, como dicen por ahí, como los toreros, llevarse el aplauso, ¿verdad? Es muy facilito que un predicador, en vez de darle el lugar que se merece el Señor, que es el principal, el mismo predicador se esté llevando los aplausos por no reconocer plenamente de dónde le viene la sabiduría o la fuerza de su predicación. Entonces, no sé si ustedes tienen algunos ejemplos de cómo de repente hemos actuado en la vida pensando que somos nosotros capaces, que somos
nosotros los únicos, donde no reconocemos la acción del Espíritu Santo y nos podemos llevar a veces la gloria a nosotros, si podemos decir así. No sé si puedan dar algunos ejemplos. Desde luego, yo creo que como siempre, todos tenemos una experiencia en la vida y estaba pensando en mi persona, sucedió en mí, tuve hace unos años, tuve una enfermedad algo complicada y entonces ahí quise actuar como por mí mismo, donde el doctor me dice vamos a hacer estos procedimientos y en esta secuencia me explicaron, yo solo le contesté pues mis palabras, no reconocía creo a Jesús, solo le dije tírele mecánica muy simple, pero la cosa es que yo sufría mucho, tenía mis miedos y preocupación a la vez y creo que estaba actuando por mis propias fuerzas. Si hubiera dejado que las fuerzas de Jesús trabajaran en mí, hubiera sido todo diferente. Enfermedad sí, desde la situación también, pero yo creo que muy fácil si me hubiera dejado que Jesús trabajara con sus fuerzas en mí, y ha sido muy diferente y creo que hasta muy fácil. Estudiando este evangelio me he dado cuenta que he querido yo hacer muchas cosas por mis propias fuerzas, con mis propias ideas, pensando que yo soy el que puedo, y no es así. Jesús es el que puede hacer las cosas a través de mí. Sí, así es. No sé si alguien más quiera opinar sobre esto. También muchas veces la importancia de reconocerlo, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente o muchas personas, muchos hermanos, puede ser que acumulen dinero o algo y mucha gente vemos que se enorgullece, se crece, se autoda su fama, ¿verdad? Pero es bien importante. Por ejemplo, dice la palabra, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Señor. Entonces, en este caso, por ejemplo, debemos reconocer, ok, si Dios nos da la capacidad de todo, inclusive hay veces que aunque no lo reconozcamos, ¿verdad? Pero ahora lo que queremos enfocarnos es en reconocer. Primeramente, ¿quién nos dio la vida? Jesús. Dios nos da la vida. ¿Quién nos da la capacidad, la mente, la inteligencia? Dios, el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, a veces, a mí hace mucho me pasaba, tengo este logro, logré esto. Pero ¿quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio las fuerzas? Por ejemplo, tengo un carro, tengo una camioneta, lo logré con mis esfuerzos, sí, pero ¿quién te dio los brazos para trabajar? Entonces es bien importante y sobre todo satisfactorio reconocer de quién nos viene todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos compartir, ¿verdad? Viene otros puntos que vamos a tratar sobre la humildad, pero antes de brincar a eso, la experiencia, cuando uno reconoce, no sé si ustedes me pudieran compartir un poquito más, cuando uno reconoce que todo viene de Dios, es más satisfactorio. Salen más ganas de darle gracias, de orar, de todo eso, porque uno ya reconoce y al mismo tiempo experimenta que hablando con Dios, hablando con Jesús, hablando con el Espíritu Santo, empieza a crecer una confianza, ¿verdad? Una confianza, una dependencia en Él, que hablábamos de la fe que nosotros tenemos, que es ya la confianza en ese trato personal entre nosotros y Dios. Entonces, ¿cómo de esta manera va aumentando la confianza en Dios? ¿Verdad? El primer paso es reconocer, porque si no reconocemos que viene de Dios, pues tampoco va a haber mucha confianza. Ahora, muchas veces decimos, ok, sí lo reconozco, de Dios viene todo, pero de repente viene un problema y corremos para acá, ya lo habíamos comentado otras veces, ¿verdad? Corremos para la iglesia, corremos para allá, corremos para acá, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No sé si ustedes nos puedan compartir algo, ¿cómo crece la confianza? Una vez reconociendo al Señor que Él puede y quiere trabajar en nosotros. Recordemos
Y le recordamos a las personas que nos están viendo que nosotros somos las manos, los ojos, los oídos, los pies, ¿verdad?, con los cuales el Señor puede actuar. Pero tenemos que reconocerlo, y una vez reconociéndolo, podemos abrirnos a la acción del Espíritu y dejando que Él trabaje. Entonces, no sé si ustedes nos puedan dar un ejemplo de cómo al reconocer, Él actúa y crece nuestra confianza. No sé si ustedes puedan comentarnos algo al respecto. Es como un poquito importante, no sé si sea tan como usted no me lo pone, pero importante el reconocer quiénes somos para, como cuando vivimos así, sabemos, oh, yo soy fulana, pero, o sea, no reconocemos soy hija de Dios, al contrario, soy fulana, pero soy hija de mis papás, ¿verdad? Pero no reconocemos que venimos de Dios y Él nos conoce, Él nos hizo. Pero cuando ya reconocemos que somos sus hijos y que no, todo lo que Él nos ha regalado, nos dejó el mundo para que, o sea, todo lo que Él nos ha regalado, y nos dejó al Espíritu Santo y nos mandó a Jesús para que nos mostrara el camino, nos enseñara, nos mostrara su amor que Él nos dio. Y cuando ya tenemos todo esto presente es cuando nosotros empezamos a reconocer que todo lo que se nos ha dado y lo que hemos logrado no es porque nosotros solos hayamos podido, sino porque Él nos dejó todos los medios y los empezamos a reconocer. Es cuando empezamos a mirar que los logros no eran de nosotros, sino del Espíritu Santo que nos guiaba y de Jesús que está entre nosotros. Y empieza uno a ganar la confianza y a orar y a orar. Es cuando uno empieza a sentir la presencia ya de Dios en uno y a confiar. Y ya somos humanos y sí nos perturban los problemas que nos da la vida, pero ya no tanto como para que sí nos roban nuestra paz, porque tenemos lo humano en nosotros, pero confiamos, ya tenemos esa confianza de que también Dios, Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo. Si nosotros lo reconocemos, Él nos va a guiar, y si nosotros lo buscamos, Él nos va a guiar. No sé si alguien... Sí, estaba recordando precisamente en la misa del domingo pasado, el sacerdote nos hablaba precisamente de esto, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Nos decía no reconocemos a Jesús, no reconocemos nuestro Creador, que es el que nos va a ayudar. Tenemos el Espíritu Santo, no lo reconocemos. Cuando viene el problema, vamos a YouTube ahora, queremos solucionar nuestro problema con nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas. No reconocemos jamás a Jesús. Conectamos a la antena de Wi-Fi, dice nuestro YouTube, para solucionar el problema. No se nos da. Cuando nos dice la parte más importante, nosotros tenemos esa antena en el corazón, el Espíritu Santo en nosotros, que nos dará la solución y nos va a dar la solución correcta, sin batallar, sin esforzarnos, sin nada, solamente dependiendo de Él, reconociéndole que está en nosotros. Así es. El Wi-Fi espiritual, ¿no? Sí, es verdad. De repente está ahí y no lo tomamos. Y qué bueno que toca la homilía del Padre Alex el domingo pasado. Y como para reforzar esta parte que de la confianza, de reconocer. Si recuerdan ustedes, mencionaba a dos personajes. Bueno, los magos, en primer lugar, los mencionaba a ellos como la historia de estos magos. O sea, descendían de persas, toda una historia, que finalmente eran conquistadores, pero ellos fueron entrando en la parte espiritual, fueron reconociendo que necesitaban algo y fueron a investigar, porque ellos sabían de alguien. En ese tiempo se guiaban por las estrellas, por las constelaciones, y cómo ellos empezaron a tomar esa confianza en una estrella que los iba a guiar a donde nació Jesús. Entonces, ese proceso. El otro fue Pablo. Recuerdo en la homilía lo mencionaba, cómo él estaba pegado a la ley, pero viene Jesús con el Evangelio, y Pablo, a través de la iluminación del Espíritu Santo, reconoce a Jesús y lo sigue. Entonces, con esa confianza,
Él va creando esos lazos internos. Y qué bueno, mencionó usted un poquito el reconocer. En este caso, por ejemplo, Juan habla, alguien a quien no merezco ni abrocharle la correa de sus sandalias. Es una idea del Antiguo Testamento, ¿ya? En el Antiguo Testamento, para todos los que nos están viendo, solamente el nombrar el nombre de Dios creaba miedo entre ellos, porque a veces pensaban ellos que tal vez el solo nombrar podía hacerlos caer muertos. Entonces, en parte, creo que Juan es por ahí, no soy digno, pero nosotros ¿qué somos? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes son mis amigos. Amigos. Entonces, hoy en día, ¿qué es la humildad? De acuerdo a nosotros. Reconocer quiénes somos. Reconocer quiénes somos. Para nosotros la humildad, los cristianos a veces estamos confundidos, y yo también estaba, pero de un tiempo acá he visto la cosa diferente. Pensamos que ser humilde es estar abajo y dejarnos a veces hasta, bueno, pisotear o que nos abusen de cierta manera y no levantar ni defendernos. Pensamos que eso es la humildad. Pero de acuerdo al Evangelio, la humildad es lo que decía ella, reconocer quiénes somos y sobre todo también reconocer quién es Dios para nosotros. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, si nosotros tenemos la capacidad de reconocer quién es Dios para nosotros, a partir de ese momento sabemos y estamos seguros, y yo creo que esta es experiencia de nosotros los que estamos aquí, que no podemos caminar sin el Señor. Pero tenemos que ser humildes en el sentido de la palabra de Dios, de reconocer quién soy yo y quién es el Señor. Obviamente nosotros somos sus hijos, somos su obra maestra, somos creados a su imagen y semejanza, o sea, somos sacerdote, rey y profeta, ¿verdad? Ahí dice, ustedes son, el Salmo 8, creo que es el Salmo 8, poco inferior a los ángeles nos hizo. Esa es parte de reconocer quiénes somos, ¿verdad? Y reconocer al Señor que nos hizo. Entonces, en eso consiste la humildad, ¿verdad? Yo creo que tenemos que, nosotros, los cristianos, trabajar en ese sentido, reconocer a Dios, empezar ya a reconocer, ¿verdad? Y sobre todo, ¿quiénes somos nosotros? De repente estamos ahí, uy, yo no soy nada, soy una basura, soy esto. No. Eso no es inspirado por el Espíritu Santo. Es una falsa inspiración, que no somos eso. Somos criaturas creados a la imagen de Dios. No sé, ¿alguien nos puede comentar algo al respecto? Estaba pensando en eso. Yo creo que hemos llegado a pensar de esta manera, ¿no? Porque, como está dicho, nos falta esa experiencia de reconocer quiénes somos. Porque en todo esto he visto que hay como una mala interpretación, ¿no? Desde lo que es humildad. Humildad, lo que usted ya mencionó, dejarnos pisotear, y lo que nombra ser obedientes hasta cierto punto. Ajá, hay ciertos puntos, ciertos propósitos en todo esto, de la manera que se aplica. Pero usted ya lo mencionó de una forma correcta, ¿no? Es reconocer al Señor. Y entonces en esto yo creo que hay mucha confusión en esta manera de interpretar humildad. Y no sé cómo les podríamos enseñar a las personas a definir, ¿no? nuestra humildad de la forma que pensamos, y la humildad de forma espiritual, que es muy diferente, como lo explicó ahorita. Pero no sé si pudiera dar otra explicación más centrada. Sí. Antes no sé si alguien tendría que agregar algo a lo que es ser humilde y la humildad, reconocer la humildad. No sé si alguien tendría... Pues o sea, es como la humildad, es como todos creemos, casi la mayoría de las personas tenemos la mentalidad que ser humilde es ser pobre o ser sumiso o como sea, pero eso es humanamente que se piensa así, pero ya espiritualmente es algo más diferente
Ser humilde. Ya espiritualmente, si reconocemos quiénes somos y reconocemos quién es Dios y por qué somos a imagen y semejanza de Dios, o sea, en el amor, eso nos va a llevar a experimentar a Dios en el amor y conocerlo día a día y sentirlo día a día con ese amor, experimentando y viviendo. Vamos a tener la confianza con Él de vivir una vida en paz. O sea, la paz no se tiene que ir, la paz tiene que estar ahí siempre porque, o sea, puede haber problemas o puede haber cosas, pero la paz que Dios nos da por ese amor, esa tiene que estar siempre ahí. Sí, eso es algo muy importante. Por ejemplo, experimentar. Bueno, yo hablo personalmente. Si no he llegado a experimentar totalmente la gracia de Dios, reconocerlo y experimentar su gracia, no puedo reconocerlo, ¿no? Es imposible reconocerlo si no lo experimento, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos experimentar al Señor? Yo creo que esto es una gran, no sé, muchos cristianos, de repente por ahí mencionábamos, cuando era niño yo recuerdo, ¿dónde podemos ver la gracia de Dios? Pues en la hojita que se mueve. Pero estamos hablando de algo más profundo. Obviamente en la hojita que se mueve está la gracia de Dios, porque Él creó el árbol, todo, si reconocemos eso es bueno. Pero es algo personal, como un amigo, como su esposa, su esposo, mi esposa, experimentar esa parte, ¿verdad? Y solamente así lo podemos reconocer, ¿verdad? Entonces yo creo que el gran reto de nosotros, de todos los cristianos, es experimentarlo, ¿verdad? Para poderlo reconocer, si no nos podemos confundir, ¿verdad? Podemos a veces pensar, Dios me está diciendo esto, y no, en realidad son mis sentimientos los que pueden estar trabajando, ¿verdad? Es mi propia manera de pensar, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, ellos decían con la ayuda del Señor maté a 10,000. Ellos pensaban así, pero era su pensamiento, ¿verdad? Entonces, pero el Señor no actúa así, ¿verdad? Pero era una manera de pensar, ¿verdad? Bien, y así como en aquel tiempo, muchos hoy podemos pensar, Dios me dijo, o Dios me ayudó en cierta cosa. Por ejemplo, yo les he platicado una historia. En México yo trabajaba en una institución, bueno, en un banco, y recuerdo que una persona una vez nos contó un testimonio, y ella decía, yo me siento bien a gusto, Dios me ayudó. Esta semana pasada fui al banco y el cajero me dio 200 pesos, no recuerdo hoy la cantidad, pero estoy hablando de 20 años, poquito más, pero el cajero me dio 200 o 300 o 1,000 pesos más, y yo siento que Dios me bendijo. Y no, es un poco diferente. O sea, reconocer la humildad es quién somos, quién es Dios, y hacer lo correcto como tal, como hijos de Dios, ¿verdad? Dependiendo de la situación de la vida, hacer lo correcto, actuar de manera correcta. Eso es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Y vamos a pasar a la última frase del Evangelio que vamos a tomar en cuenta hoy. Dice el Padre, tú eres mi Hijo, el amado. Yo creo que eso debería como ensanchar nuestro corazón, porque la palabra obviamente es dirigida a Jesús, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿o no? Sí. Claro que sí. Entonces hay que reconocer. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa, hermano, usted, por ejemplo? Desde luego, en aquel entonces yo creo que el Padre se lo decía a Jesús, eres mi Hijo amado, pero ahora Jesús nos lo dice a nosotros, son mis hijos amados ahora ustedes. Entonces, ha pasado en todo esto en nosotros, no reconocemos esto, no sabemos quiénes somos, no sabemos quién es Jesús, no hemos estado de una manera, posiblemente no se nos han dado los medios, no estamos interesados en conocer esta parte,
Pero viera qué riqueza el reconocer que somos sus hijos amados, lo más parecido a Él, como usted dijo en el Salmo 8, dice, lo más parecido a sus ángeles. Entonces, esta es una frase muy importante para todos, el reconocer quién somos para Él, sus hijos más amados, en quien pongo mis complacencias. Se nos ha dado todo, nos da todo, depende de nosotros. ¿Reconocemos esto o no? Porque como usted dijo más anterior, habemos muchas personas que nos sentimos como una basura, que nos sentimos que nos humillamos totalmente, pero creo como personas ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo, porque no reconocemos esto, que somos sus hijos más amados. Como no sé si alguien tenga otra explicación, pero Lo que pasa es que todos sabemos y sabemos que somos sus hijos amados, pero nos falta que nos la creamos, porque todos decimos, oh, yo soy hija de Dios, pero ¿lo creemos? No. Yo confío en Dios, yo creo en Dios, sí, pero a veces lo decimos y no lo conocemos, solamente son costumbres que tenemos de decir, y ya conociéndolo y a creernos lo que somos sus hijos, y o sea, todo lo que Él nos ha dado, y entre más lo experimentemos es la forma en que nosotros vamos a vivir de acuerdo a como Él es, lo que Jesús nos vino a mostrar, pues. ¿No? Bien, pues cerraríamos con esto, ¿no? Siempre tenemos una propuesta para nosotros mismos, empezando nosotros mismos, y también una propuesta para ustedes que nos ven. La propuesta del día de hoy es reconocernos, reconocer quién es Dios. Es parte de la humildad que habíamos comentado, reconocer quién es Dios, reconocer quiénes somos nosotros. En esta última parte, sus hijos amados. Y yo creo que nos podemos quedar con eso. Entonces, establecer, una vez reconociendo quién es Dios y quién soy yo, podemos establecer perfectamente una comunicación, porque obviamente si reconocemos a Dios como nuestro creador y que de Él dependemos en todos los sentidos, vamos a establecer una relación personal con Dios y vamos a llegar a la conclusión de que en verdad somos sus hijos amados, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si hay situaciones en la vida, es consecuencias ajenas de la acción de nosotros mismos o de otras personas, pero Dios siempre ha querido lo mejor. Y una vez estableciendo esa comunicación con Dios, Dios nos habla. Sabemos que Dios nos habla, ¿verdad? sí. Nosotros somos testigos que Dios nos habla, pero hay que reconocer la voz de Dios. La voz de Dios siempre es en sentido común, con lo mejor para todos, ¿verdad? Entonces, basados en eso, el reto es para todos los que nos están viendo: reconozca quién es Dios, reconocer quién es usted y reconocer qué puede hacer Dios en mí, ¿verdad? En base a eso, sobre todo para lograr esto, usted hablaba de medios. Tenemos muchos medios: la palabra de Dios, tenemos los sacramentos, tenemos la oración, tenemos la comunidad para conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo uso de esos medios que el mismo Dios nos ha dado y reconoceremos su voz siempre que Él nos hable. Amén. Amén. Bueno, gracias, que Dios los bendiga.